¿Sabías que una batalla de apenas unas horas acabó con siglos de tradición política en Roma? Lo que ocurrió el 9 de agosto del año 48 a.C. cambió para siempre la historia de Occidente. Para entender esta historia hay que regresar a una Roma dividida. Durante años el poder estuvo repartido en tres figuras: Julio César, Pompeyo Magno y Craso. Pero cuando Craso murió en el año 53 a.C., ese equilibrio desapareció. Muy pronto, César y Pompeyo pasaron de ser aliados a convertirse en rivales. El Senado, apoyando principalmente a Pompeyo, ordenó que César disolviera su ejército y regresara a Roma sin sus tropas. Para César, aceptar significaba perder su protección política y enfrentar posibles procesos judiciales. Entonces tomó una decisión que cambió la historia. Cruzó el río Rubicón en el año 49 a.C., iniciando una guerra civil entre romanos. Tras varias campañas, ambos ejércitos se encontraron en la región de Tesalia, en la actual Grecia, cerca de la ciudad de Farsalia. Sobre el papel, Pompeyo tenía todas las ventajas. Contaba con entre 40.000 y 47.000 soldados y una poderosa caballería de unos 6.000 a 7.000 jinetes. César, en cambio, disponía de aproximadamente 22.000 a 30.000 hombres y una caballería mucho más pequeña. Pero había una enorme diferencia. Las legiones de César estaban formadas por veteranos que habían combatido durante años en las campañas de las Galias. Eran soldados experimentados, disciplinados y con una gran confianza en su comandante. Pompeyo tenía más hombres, pero muchos eran reclutas y con poca experiencia en combate. Antes del enfrentamiento, Pompeyo diseñó una estrategia para aprovechar su superioridad en caballería. Su objetivo era rodear el flanco derecho de César y atacar a su ejército por la retaguardia. Sin embargo, César había previsto exactamente ese movimiento. Ocultó 6 cohortes de infantería veterana detrás de su ala derecha, formando una cuarta línea que el enemigo no podía ver. Cuando comenzó la batalla, la caballería de Pompeyo avanzó convencida de que rompería fácilmente la defensa rival. Los jinetes de César retrocedieron de forma controlada, haciendo creer que estaban siendo derrotados. Era una maniobra planeada. En cuanto la caballería pompeyana quedó expuesta, las cohortes ocultas aparecieron por sorpresa y atacaron directamente. La carga perdió el impulso, la caballería de Pompeyo se desorganizó y terminó retirándose. Aprovechando ese momento, las tropas de César giraron sobre el flanco izquierdo enemigo, mientras sus reservas reforzaban el centro de combate. En poco tiempo, la formación pompeyana comenzó a desmoronarse. Según el propio Julio César, la batalla duró alrededor de 2 horas. Él afirmó haber perdido apenas unos 200 legionarios y 30 centuriones, mientras que más de 15.000 soldados enemigos murieron y unos 24.000 fueron capturados. Sin embargo, otros autores antiguos como Cayo Asinio Polión ofrecieron cifras más moderadas, alrededor de 1.200 bajas para César y unos 6.000 muertos en el ejército de Pompeyo. Aunque los números varían según la fuente, todas coinciden en que fue una victoria contundente para César. Al comprender que la derrota era inevitable, Pompeyo abandonó el campo de batalla y huyó hacia Egipto. Semanas después, el 28 de septiembre del mismo año, fue ejecutado por orden del faraón Ptolomeo XIII, quien creyó que así obtendría el favor de César. Ocurrió exactamente lo contrario. Aunque la guerra civil continuó, algunos años más, Farsalia destruyó el poder militar del Senado y dejó a César como la figura dominante de Roma. Tras vencer a los últimos focos de resistencia en Tapso y Munda, regresó a la capital y en el año 44 a.C. fue nombrado dictador perpetuo. Las instituciones de la República siguieron existiendo formalmente, pero el equilibrio político había cambiado para siempre. Poco después, César fue asesinado por una conspiración encabezada por Bruto y Casio. Sin embargo, aquello no restauró la República. Nuevas guerras civiles terminaron llevando el poder a Octavio, conocido después como Augusto, quien se convirtió en el primer emperador romano en el año 27 a.C. Por eso, muchos historiadores consideran que la batalla de Farsalia fue mucho más que una victoria militar. Demostró que un ejército, unido por la lealtad a su comandante, podía imponerse e incluso a fuerzas superiores en número, y marcó el inicio del camino que transformó a la República Romana en un sistema dominado por un solo gobernante. A veces, una batalla de apenas unas horas puede cambiar el rumbo de siglos de historia. Si te gustan las historias reales que transformaron el mundo, sígueme para descubrir qué sucedió un día como hoy.